En las últimas semanas, Nottingham Forest se ha mantenido en un espacio de constante cambio y la determinación de que ello tal vez le pueda llegar a brindar de ilusión para el futuro, no solo a través de la temporada 25-26 en la Premier League, sino también la ambición de que un equipo histórico en Europa, luego de más de 30 años sin participar en una división o un torneo europeo internacional, tiene la oportunidad de nuevo hacer historia en la división. Con ello, en Fútbol Entertainment aprovechamos para analizar el nombramiento de su nuevo entrenador y las características que puede llegar a aportar para hacer este sueño posible. Es por ello que destacaríamos las virtudes de Ange Postecoglou y por supuesto todo lo que podemos llegar a esperar de su nuevo Nottingham Forest. En el que para definirlo mejor pasaríamos a hablar de las características y el contexto que ha vivido el equipo Tricky Tree en los últimos días y además de ello la característica de lo que es la incorporación o lo que puede representar la incorporación de Ange Postecoglou a el banquillo del equipo del norte de Londres y esperemos también pueda llegar a justificar el por qué tal vez sea una buena o mala decisión. En este análisis trataremos de descubrirlo y enfatizarlo, pero antes de comenzar hablando de este gran equipo y de las características de su nuevo entrenador, también nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de contenido referente a la Premier League y grandes equipos que siempre buscan sorprender como Nottingham Forest les gusta y les entretiene, el que puedan llegar a demostrarlo a través de un me gusta y compartiéndolo también representa mucho para nosotros y es algo de lo que por supuesto estaríamos eternamente agradecidos. Ahora, para poder llegar a definir mejor el contexto del equipo y ahora mismo lo que se encuentra con Ange Postecoglou, pasaríamos a hablar rápidamente de lo que representó el pasado y las últimas semanas, como lo fue la destitución de Nuno Espíritu Santo y además de ello lo que pudo llegar a acometer para el presente del equipo, como mencionábamos. En ello encontrábamos un ambiente de constantes incertidumbres, no solo a través del inicio de la temporada, sino que era algo que estaba creciendo constantemente y que parecía que básicamente llegaría a un punto de inflexión del que no habría retorno, y así sucedió. En las últimas semanas era bastante conocido que la relación del entrenador luso y además de ello el nuevo directivo que conforma, diríamos, las decisiones al día a día del conglomerado de Evangelos Marinakis, en este caso Edu, a través de equipo en Portugal, por supuesto equipo en la Premier League y además de ello equipo en la Superliga vamos a decir Superliga Turca, en la Superliga Griega, en este caso a través de Olympiacos, Sporting de Braga y además de ello por supuesto este Nottingham Forest. En ello encontrábamos la dijimos Sporting de Portugal, era Rio Ave, Rio Ave. En ello encontramos la característica de que básicamente es la máxima figura al mando luego de su cambio de plataforma, en el que anteriormente era el director deportivo o técnico de Arsenal. Con ello un paso importante para su progresión de cara a los entornos europeos deportivos y la característica de que en su llegada a este Nottingham Forest constantemente encontró solo roces y complicaciones de cara al papel de Nuno Espíritu Santo y por supuesto de los papeles que también trataba de fomentar la nueva propuesta de Evangelos Marinakis a través de su régimen deportivo. Con ello encontrábamos que el proceso no solo se encontró en limitantes, sino que también empezó a notarse bastante que básicamente un Espíritu Santo se mantenía cada vez más fuerte y además de ello manteniendo fuertes declaraciones de cara a su consigna a través del papel y el planteamiento de la institución de que estamos tratando de hablar el día de hoy. Simple, la política de fichajes que básicamente no estaban arraigadas a las políticas del entrenador que creía que podrían llegar a ser mejores y además de ello se pudieron llegar o deberían de haberse llevado de una forma más concreta y rápida en el mercado para obtener mejores resultados y además de ello también las incursiones de cara al nuevo planteamiento y la ambición de lo que es ser un equipo competitivo que participe en
Europa constantemente demostraban que también las apuestas de cara a la ambición podrían llegar a ser peligrosas para este Nottingham Forest a través de su propietario, ya que en las últimas semanas también se había destacado notablemente que aunque la relación de Edu y en este caso en Nuno Espíritu Santo se mantenía bastante tensa, por ahora también se mantenía a flote a través del papel de su propietario, como ya mencionábamos, Evangelos Marinakis, pero que ya nos había dejado momentos, diríamos, sobre el papel y con actuaciones realmente poco vistas en el fútbol inglés o poco vistas en general, en el que básicamente no es la primera vez que vemos a un propietario ir a discutir con el entrenador de un equipo, pero que suceda en la Premier League y de una forma tan clara, en el que a pesar de que se nos diga que fue porque el propietario estaba preocupado por las asistencias médicas de uno de los futbolistas lesionados de cara al último partido de la campaña anterior para Nottingham Forest, jugando de local, nos dejaban dudas de cara a si realmente habría una relación pacífica y además de ello potencial de cara a seguir viendo un futuro importante y competitivo para Nuno Espíritu Santo al mando de este Nottingham Forest. Con ello, como mencionábamos, también en la, diríamos, copa que colmó el vaso, en gota que colmó el vaso, sería lo que representábamos, una relación realmente bastante deteriorada desde el principio y que además de ello el entrenador luso se encargó de dejar claro su enfoque de no ceder ni un paso, y con ello poco a poco también se mantuvo lo que vemos al día de hoy, un presente en el que ha habido un cambio de dinámica y que representa por ahora para el Nottingham Forest la propuesta de que atraen en Ange Postecoglou, un entrenador joven con fuerte experiencia por supuesto en la Premier League a la hora de su papel en Tottenham Hotspur, y la característica de que realmente pueden llegar a, por ejemplo, confiar sus sueños en un entrenador que ya sabe lo que es alzar títulos europeos luego de lo desarrollado la campaña anterior de la mano de su equipo a través de la temporada 24-25 en la Europa League, a través de la final ante Manchester United, que representó básicamente un duelo por sobrevivir. Aquel que ganara ese partido no solo se llevaba el trofeo de la Europa League, sino además de ello el salvamento de poder llegar, a pesar de una temporada catastrófica, poder llegar a participar en Champions a través del boleto que entrega la Europa League al ganador de la competición, que es directamente pasar a la máxima división o al máximo torneo del planeta, la UEFA Champions League. Por ello la característica se mantenía en que este enfoque y además de ello la experiencia del entrenador greco-australiano podrían llegar a fomentar que no solo sus buenas relaciones con Marinakis, que ya se conocían desde un pasado y que podían llegar a fomentar rápidamente que fuera el máximo candidato a dirigir o ser el sucesor de Nuno luego de su destitución, por ahora provocan que el equipo tenga que básicamente rápidamente, luego de este parón de selecciones y de la última jornada que hemos visto, acomodar a un nuevo entrenador y la perspectiva de fichajes que no fueron hechos para él, pero la propuesta de que todavía sigue siendo un equipo muy interesante y que las ambiciones también mantendrán la propuesta de que Ange Postecoglou tendrá una segunda oportunidad para demostrar que es un entrenador de gran nivel y las características de que su estilo de juego pueden llegar a de nuevo sorprender a la Premier League, como vimos en la primera temporada de Tottenham Hotspur. Recordemos que hace muy poco, a pesar de que su final fue bastante, diríamos, cargado de duda y además de ello de un estilo poco atractivo, la verdad es que en la primera temporada de Ange Postecoglou al mando de Tottenham Hotspur, cabe recordar, o es difícil de poder llegar a recordar, que este mismo Tottenham de la mano del entrenador pudo llegar a pelear por el título durante más de 16 jornadas en las que estuvo en la zona alta de la clasificación, teniendo uno de los mejores inicios de la campaña 23-24 en la Premier League. Poco a poco los márgenes se volvieron más realistas y por lo menos pudo llegar a tener participación europea, pero el contexto daba la idea de que realmente había un proyecto muy prometedor a través de un estilo de juego muy dinámico, bastante semejante a la incorporación del juego de posesión, pero también interactivo a la hora de la aglomeración de futbolistas para poder llegar a generar un estilo de juego también basados en las contras y el juego rápido, básicamente una variante no solo del juego multiposicional que por ejemplo vemos en el fútbol total de equipos como Manchester City, sino también la propuesta de ser atrevidos en el campo a través de la aglomeración de futbolistas y las presiones altas
para poder llegar a elaborar contras más sustentables. Ello también traducido en las características que pueden llegar a representar, por ejemplo, el gegenpressing, o una característica, diríamos, más notable del trabajo de Jürgen Klopp de la mano de Liverpool. Con ello se mantenía una propuesta muy interesante y que asimismo a través de su entrenador parecía relevante, pero ya conocimos cómo sucedió o finalizó este curso con una campaña y un estilo de juego algo flojo, y que determinaron que, a pesar de hacer historia, luego de más de 17 años sin que Tottenham Hotspur ganara un título, se decidían separar caminos. Y con ello la propuesta de que con una segunda oportunidad para la Premier League, Ange Postecoglou tendrá al mando a un equipo realmente interesante. Además de ello, futbolistas que están teniendo, diríamos, su mejor momento, y por supuesto algunos fichajes que por lo menos son interesantes de cara a la propuesta. Por ejemplo, las relaciones de multipropiedad, aunque no podríamos llegar a llamarlo de este sentido, también han podido llegar a traer futbolistas beneficiosos para el proyecto, como Cuyabao, y además de ello de John Victor disculpen, además de ello también ciertos fichajes que son apuestas para el futuro, como James McAtee, y además de ello de Omari Hutchinson, en este caso cifra récord por el joven futbolista de Ipswich Town, cerca de 37 millones de euros, una cifra bastante elevada, y que por ejemplo daba la idea de por qué uno no estaba tan de acuerdo a las opciones del mercado de fichajes, en el que por ejemplo estaba más arraigado a la idea de que un fichaje como Adama Traoré, con ya experiencia en Premier League y con mayor valor de cara a la media tabla, podría llegar a hacer evolucionar mejor al equipo que un fichaje de un futbolista que, aunque ha demostrado ciertos momentos de calidad, su inconsistencia también demuestra que todavía no está tan preparado para dar el salto. Aún así veremos si lo puede llegar a lograr en este equipo. Además de ello, de futbolistas que ahora mismo su nivel sabemos o se nos mantiene con incógnita, porque no han jugado demasiado de cara a las últimas temporadas, como lo es el papel de futbolistas como Douglas Luiz, que básicamente en Aston Villa demostraron ser un gran centrocampista con grandes capacidades, pero tendremos que ver si realmente este Douglas Luiz puede llegar a volver a la Premier League y darnos buenas características para ver a un gran Nottingham Forest. Pero en general, a pesar de algunos fichajes que mantienen dudas, otros también encuentran experiencia, como Alexander Zinchenko, por supuesto, exfutbolista de Arsenal, que luego de su finalización de contrato se reencuentra con un equipo de Edu. Recordemos que Edu estaba en Arsenal, y en este caso el joven futbolista ucraniano para ahora pasará de Arsenal a Nottingham Forest, manteniéndose cerca de la ciudad de Londres. Recordemos, Nottingham Forest, diríamos zona regional o cercana a Londres, para entender mejor el contexto. Y con ello, bueno, la característica de que por ahora Ange no solo tendrá la oportunidad de pelear de nuevo por zonas altas de la clasificación, que diríamos que es la exigencia media para este Nottingham Forest, tal vez no específicamente participar en Europa, pero sí la propuesta de que tendrán que arraigar algo más para poder llegar a, diríamos, subsanar las fuertes apuestas económicas que ha desarrollado Nottingham Forest en el último tiempo, y ello también centrado en la característica de lo que es su experiencia al mando de equipos que peleen por Europa. Con ello también la ambición se mantiene en que su experiencia de cara a la última Europa League les pueda llegar a brindar de una fuerte convicción para el futuro. Como mencionábamos, la perspectiva de también responder en este análisis que podemos llegar a esperar de Ange Postecoglou se centra en el estilo de juego. Como ya explicábamos, en el momento en el que funcionó en Tottenham Hotspur realmente demostraba que podría llegar a ser altamente provocativo y además de ello muy positivo de cara a los resultados propuestos, pero la duda de lo que nos dejó la temporada anterior, que básicamente fue una en la que Tottenham Hotspur logró sus peores cifras de margen goleador, sus peores cifras de margen de consecución de goles en contra, y además de ello su peor margen de victorias y derrotas concedidas. Y diríamos, en victorias concedidas nos referimos al punto en el que vas ganando el partido y recibes remontadas. En ninguna otra temporada habíamos visto un Tottenham Hotspur con este margen de cifras tan negativas, y con ello la perspectiva de que sí, en muchos momentos se centraron sus esfuerzos en poder llegar a lograr el ansiado título de Europa League y con ello alejarse de esta temporada tan polémica, pero la característica de que los resultados siguen estando ahí porque estuvo a cargo de cada uno de los mismos y de las derrotas ejecutadas. Por ello diríamos que el margen ahora mismo se mantiene en que, para responder la pregunta, podemos llegar a esperar que este Nottingham Forest pueda llegar a traer una propuesta más atractiva de cara a lo que pueda llegar a ser la Europa League, pero veremos si también su estilo de juego se puede llegar a adaptar a la Premier League. Por ahora ha tenido, diríamos, en su primer partido propuestas muy interesantes de cara a su enfrentamiento ante
Arsenal, un partido realmente difícil, pero que diríamos presentó algunas características que ya conocíamos de él, buenas incursiones de cara a la transición con el balón y además de ello fuertes interacciones para hacer un estilo de juego que pueda llegar a potenciar a sus delanteros o a sus referencias en ataque. Con ello realmente creemos que puede llegar a ser un paso importante para la Europa League o la ambición de que Nottingham Forest pueda llegar a, ¿por qué no?, soñar con el título, ya que por supuesto también le respalda el valor de tener al último entrenador ganador de el último torneo o de la última, diríamos, gran consecución del título para Tottenham Hotspur. Con ello, diríamos que la característica se centra en un ambiente positivo, pero como siempre, ellos se centran en poder llegar a adaptarte y aprender de tus errores. Y veremos si Ange Postecoglou, de cara a la campaña tan desastrosa que nos dejó en Tottenham Hotspur, realmente podrá llegar a también incorporar nuevas bases con las que Nottingham Forest realmente pueda llegar a soñar por algo más interesante, en el que con ello culminaríamos este análisis, esperando por supuesto que este gran equipo y este interesante entrenador nos puedan llegar a dejar noches cargadas de mucha ilusión para poder llegar a seguir analizándoles. Y además de ello culminaríamos preguntándoles, ¿creen ustedes en este caso que es la opción correcta es Ange Postecoglou? Y además de ello, si realmente podrán llegar a lograr la ansiada participación de forma relevante en la Europa League, en el que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.